En México las cosas están de la fregada, pero una vez más creemos que con este proceso electoral, a unos días, podemos influir en el cambio, un cambio que dependerá de nuestro voto, un voto que tendremos que razonar para que el cambio se dé. Pero qué difícil es razonar un voto cuando las campañas no nos dicen nada. Sabemos que estamos en campaña por la basura electoral que cuelga de los árboles, postes y semáforos de nuestra ciudad. Sabemos que estamos en campaña por los ataques que se mencionan entre partidos o entre candidatos a través de los medios o, como es costumbre ya en esta elección, más aún en las redes sociales. Pero poco sabemos de propuestas concretas, poco sabemos de lo que queremos escuchar, proyectos de trabajo, compromisos de trabajo, incluso el compromiso de hacer declaraciones previas de conflicto de intereses, de situación patrimonial de los candidatos, no ha sido cumplido por la mayoría de ellos. Algunos, pero no todos, han cumplido con esta fase. ¿Qué nos espera pensar si llegan al Congreso y ni siquiera nos pueden decir si han cumplido a la fecha como tributadores fiscales? ¿Qué nos espera pensar si vienen por nuestro voto y no se comprometen a regresar a preguntarnos ellos cómo votarán cada una de las propuestas legislativas que habrán de transformar la vida de nuestro país? ¿Cómo pensamos en votar por ellos si no se comprometen en volver a sus distritos a informarnos lo que ha sido su tarea legislativa y a consensar precisamente con el electorado cómo debe de ser el camino? No, ya no queremos diputados de voto corporativo, de voto de grupo. Queremos que cada uno razone también su voto a cada una de las iniciativas en el Congreso, como nos piden a nosotros los ciudadanos que razonemos nuestro voto en este proceso electoral. Una vez más, confiaremos en que este es el camino para mejorar el país en el que vivimos y que está al borde de la desesperación, al borde de la crisis social. Nos gustaría, por ejemplo, hablando de violencia, que los diputados le bajaran un poco a ese gasto que hay en armamento, en Fuerzas Armadas, en fuerzas policíacas, que equivale ya al 5.7 del Producto Interno Bruto de nuestro país, y le dediquen más a la educación, a la cultura y al deporte, porque es precisamente en la educación, en la cultura y en el deporte como se puede combatir de a de veras el problema de la violencia y de la narcocultura que hoy en día domina socialmente al país y lo tiene desbaratado en su tejido. Es precisamente con gente que siga adelante en sus estudios, que tenga una ocupación de tiempo libre, ya sea deportiva o ya sea artística, que puede evitarse que el ocio se apodere de esos niños o de esos jóvenes, de tardes, horas, semanas, días ociosos, que voltean a ver los ejemplos que no queremos, los ejemplos que da el narcotráfico, la violencia, las mafias. Precisamente hablando de cultura, nos gustaría saber, y le tienen miedo porque a veces se vuelve tabú, pero ¿han leído? ¿Qué lee un diputado? ¿Qué lee un candidato a diputado? ¿Cuál fue el último libro de cabecera? ¿Ha asistido alguna vez a un concierto, a un espectáculo teatral? ¿Le gusta la pintura o la fotografía? ¿Qué cuelga de las paredes de su casa o de su oficina? Porque la industria cultural equivale ya al 2.7% del Producto Interno Bruto, muy por encima, por ejemplo, de lo que significa también en Producto Interno Bruto las utilidades de giros negros, llámense bares, cantinas, centros nocturnos. Entonces, hablando de cultura, habrá que recordar también que es en el Congreso de la Unión donde se definen los presupuestos que cada rato son menos, que cada rato son recortados a este rubro en el cual tengo el gusto de trabajar. ¿Qué pueden hacer los diputados? Mucho, pero necesitamos conocer cuál es su bagaje cultural que hay detrás de ellos, qué referencias tienen, cuándo fue la última vez que tuvieron la oportunidad de acercarse a una disciplina artística. A veces lo vemos
y nos da tristeza que en sus campañas la cultura no figura, o cuando mucho figura con un festival al estilo mal copiado de las televisoras comerciales. No, la cultura es mucho más. A los mexicanos nos gusta el teatro, nos gusta la música, pero nos la tienen que acercar, tienen que abrir oportunidades, y precisamente es a través del Congreso de la Unión y a través de la facultad que tienen los diputados para apoyar proyectos, no nada más del gobierno estatal o del gobierno municipal, pero también de la sociedad civil, para que sean incluidos en el presupuesto de egresos de la Federación, que ustedes, los diputados, habrán de votar cada año durante su periodo de gestión, durante los 3 años de su gestión. Proyectos que pueden hacer mucho más. Las instituciones culturales oficiales no tienen capacidad de satisfacer la demanda cultural de una población tan grande. Apenas pueden promover ya lo que existe, pero se queda mucha gente sin acceso a la cultura, sin acceso a oportunidades de ser partícipes como espectadores o como practicantes de alguna manifestación artística o de alguna manifestación deportiva también, ¿por qué no? Y de eso depende que se abra esto a la sociedad civil. Vivimos en un estado que está en último lugar en los hábitos de consumo cultural. ¿Qué piensan hacer si fuesen diputados para coadyuvar a que esta cifra se revierta y a que en Baja California se empiece a consumir el producto cultural? Tenemos nuevas generaciones de artistas, ya no somos los mismos de siempre los que pisamos los escenarios o los que exponemos nuestra obra en las galerías. Ya hay egresados de licenciatura en arte que esperan proyectos a través de los cuales puedan vivir profesionalmente de lo que estudiaron, puedan ser artistas que no nada más se alimenten de aplausos, sino también del pago por la obra que han entregado, ya sea en forma de espectáculo o en forma de obra plástica o escultórica o literaria a la comunidad. Hablando de literatura, ¿cuál fue el último libro que leyeron? ¿Por qué? Porque quisiéramos que pronto platiquemos de cuál fue el último libro que leyó todo el estado, que lo leyó toda la ciudad. ¿Cuál fue el último libro que apoyaron para que se editara? ¿Cuántos libros edita cada uno de los ayuntamientos? Y no sea nada más una edición de informes o de programas sexenales o trianuales de trabajo, sino también la edición de textos para regocijo de nuestras nuevas generaciones y de los que ya estamos en estas tierras. Culturalmente, queremos conocer el perfil de ustedes para que ya muchos de los que nos dedicamos a la cultura decidamos si votamos por uno de ustedes o si anulamos el voto.